Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. Dos, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Tres, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Con esta claridad explica Carlos Marx en su carta a Joseph Boidemeyer del año 1852. Boidemeyer era uno de los miembros de la Liga de los Comunistas, un militar que destacó por su participación en la Guerra Civil Norteamericana. Pues como decimos, con esta claridad explica Marx los principios fundamentales del materialismo histórico. La doctrina, que después sería conocida como marxismo o materialismo marxista, que funda la esencia del hombre en las formas en las que éste transforma su mundo de manera efectiva, no meramente ideal o intencional. Es decir, por un lado, tenemos las fases históricas de desarrollo de la producción o modos de producción. Tenemos que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado y que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases. Bueno, desde luego, pues el marxismo fue una doctrina que no surgió de la nada, sino que surgió de lo mejor que había dado su siglo, según afirmó Lenin varias décadas después. Según Lenin, el marxismo es el sucesor natural de la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Y bueno, pues el marxismo, desde luego, fue una de las filosofías más influyentes, si no la que más, pues durante aproximadamente 150 años. Desde el año 1848, con la publicación del Manifiesto Comunista, firmado a la limón por Marx y por Engels, hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, tenemos ahí pues aproximadamente pues unos 150 años. Aunque nos quedemos un poco cortos, hablamos de siglo y medio de pujanza y de vigencia, mayor o menor, pero un protagonismo indiscutible en la historia contemporánea. Lenin cita las tres fuentes y partes integrantes del marxismo, como son la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. ¿Qué fue lo que aportó la filosofía alemana al marxismo? Pues bueno, ya de entrada, Hegel, el representante más genuino del idealismo alemán, en su filosofía del derecho señala que el ser humano objetiva su esencia en las figuras del espíritu objetivo del Estado. Y una de ellas, la más genuina, es el trabajo. Claro, esta objetivación, que realmente pues, es una plasmación de la esencia del hombre tal cual es, pues es una exteriorización, una objetivación que fue interpretada por un alumno directo de Hegel, como fue Ludwig Feuerbach, como enajenación. Lo cual llevó, pues, ni más ni menos que a lo que Marx denominó pues, como la clave del modo de producción capitalista, que es la extracción de una plusvalía, que realmente es la esencia humana, que se plasma en el trabajo, pero claro, en un trabajo enajenado, un trabajo que se le roba al proletario y que sería la fuente del beneficio del capitalismo. Entonces, ¿dónde está el beneficio del modo de producción capitalista? Según Marx, en un robo, en una enajenación de la esencia del hombre. El capitalismo, al contrario de otros modos de producción, pues lo que habría hecho no es pues simplemente permitir que cada uno pues trabajase según su leal saber y entender, pues como se hacía en los gremios tradicionalmente, en los oficios, sino que habría centralizado la producción y habría disciplinado a los trabajadores para conseguir mayor beneficio en menor tiempo. El trabajo socialmente necesario en el capitalismo es la clave para entender ese sistema. Un sistema, que dice Marx, en el capital, que tiende a la crisis porque la producción y el consumo se encuentran descoordinados. De hecho, pues Marx utilizó pues diversas nociones
de la economía política inglesa, pues como las que aparecen en Adam Smith o en David Ricardo, la ley de bronce de los salarios, la tendencia a la baja de los salarios en los capitalistas y la tendencia al alza del beneficio del empresario, por ejemplo. A su vez, otras distinciones como valor de uso, valor de cambio, que no serían tampoco originarias de esta economía política inglesa, sino de Aristóteles, ni más ni menos. Claro, el valor de uso es el uso que se le da a una cosa, a un objeto, a un útil, y el valor de cambio es el valor del que se habla en el mercado. Pues bien, según Marx, pues el capitalismo tiende a la crisis porque la producción y el consumo se encuentran descoordinados. Claro, no hay ninguna armonía preestablecida, al contrario de lo que dicen los liberales, y en esto el marxismo pues sí que está acertado, entre lo que se produce y lo que se consume. La tendencia es a producir cada vez más y más en menos tiempo, y entonces los salarios de los obreros son cada vez menores, el beneficio del capitalista es mayor, pero a su vez pues los obreros no pueden adquirir esos bienes que el capitalista va produciendo, con lo cual pues se produce la caída tendencial de la tasa de ganancia y lleva a la crisis. La crisis es el parón del sistema. Es una rueda, es un palo en la rueda de entrada del capitalismo, de su ciclo anual. Entonces, según Marx, eso llevará a una crisis final que destruirá el capitalismo. Claro, evidentemente, esta idea no es una idea de la economía científica, si se quiere, sino que en el fondo pues, es una idea que proviene de la dialéctica del idealismo. De hecho, pues, Engels, el gran compañero de Marx, su compañero de fatigas, el hombre que le financiaba todos sus proyectos, pues señaló que había tres leyes fundamentales de la dialéctica. La ley de interpenetración de contrarios, cada cosa tiene en sí misma el principio de su contradicción y de su superación. La ley del salto cualitativo. Y en el fondo, pues lo que hace Marx es plasmar esta dialéctica y llevarla pues al modo de producción capitalista. El capitalismo caerá por sí solo, aunque claro, eso de por sí solo pues implicaba medios violentos, como bien sabemos. Claro, Marx aplaudió la Comuna de París, que no fue un producto de la necesidad histórica del capitalismo, del modo de producción capitalista, sino que fue una iniciativa pues, de los movimientos obreros de entonces. Con lo cual, bueno, pues el hecho de que el capitalismo, el modo de producción capitalista, al igual que otros modos de producción, están sometidos a la propia dialéctica histórica y a una necesidad de la que los seres humanos no pueden escapar, pues implicaría pues, que la revolución llegaría por sí sola. No habría pues, un acto de voluntad, si se quiere, o un acto organizado que cancelase o destruyese pues, una situación histórica, sino que eso se produciría, digamos, naturalmente o necesariamente, ¿no? Pues sería el reino de la necesidad, que decía Hegel, y que daría paso al reino de la libertad, al momento en el que la explotación del hombre por el hombre no tendría lugar y comenzaría la verdadera historia de la humanidad. Nada menos, según dice Marx, utilizando unas tesis de filosofía de la historia que recuerdan mucho a las tesis de San Agustín y de la Ciudad de Dios. Marx nació en el año 1818, falleció en el año 1883 y, sin embargo, las crisis del capitalismo, pues habituales desde la bancarrota que se produjo en el año 1848, en la época de las revoluciones liberales en Europa, fueron aconteciendo sin que nada indicase su caída. Eran crisis periódicas cada pocos años, de las que luego el capitalismo salía más fuerte. La Segunda Internacional, la socialdemocracia, pues viendo esta tendencia, digamos que cae en un cierto oportunismo y en el revisionismo de Bernstein o de Kautsky. Evidentemente, para la socialdemocracia, si el capitalismo caerá por sí solo, pues lo único que hay que hacer pues, es conquistar los centros de poder de manera democrática y esperar que llegue la revolución.
capitalismo acabará cayendo y si no cae, al menos, pues habrá que procurar que la clase obrera consiga ciertos beneficios, ¿no? Claro, al final lo que dice Bernstein es que lo que importa es el camino, no el fin. Como decía Antonio Machado, pues caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero claro, al final, ¿cómo se va a llegar al socialismo a través del capitalismo? No está claro. Claro, de hecho, pues esta perspectiva o esta disyuntiva entre pues permanecer impávidos a que lleguen las condiciones oportunas para la revolución o procurarla, pues se mantuvo pues a lo largo de las décadas en el siglo XX. En España, pues en los prolegómenos de la Segunda República, por ejemplo, pues cuando se iba a producir la sublevación de los militares Galán y García Hernández en Jaca en 1930, Besteiro, pues un marxista teórico del Partido Socialista Obrero Español, dijo que el PSOE no debía intervenir porque aquello era una revolución burguesa y entonces el proletariado no debía intervenir todavía. Había que esperar a una fase histórica superior. Claro, entonces la socialdemocracia pues, acaba renunciando a la revolución. Se conforma con añadir pequeñas reformas pensando que así se llegará al socialismo, pero evidentemente no se llega. ¿Qué fue lo que pasó? Pues evidentemente la Tercera Internacional, bajo la batuta de Lenin, sobre todo a raíz del libro ¿Qué hacer?, que publicó en el año 1901, pues se postula pues, una nueva orientación del proletariado. Ya no es el proletariado, sin más, el productor, el demiurgo de la historia, ¿no? Pues el espíritu absoluto hegeliano, en el fondo. Pues la culminación de la historia tendría lugar en el proletariado universal, que está unido por encima de los estados y que haría la revolución. Pues ya no es el proletariado sin más, sino que es el partido bolchevique, el director del proletariado, una élite de revolucionarios, la que provoca la revolución y guía a la clase proletaria por el buen camino. La revolución bolchevique, que tuvo lugar en 1917, pues precisamente aprovechó, curiosamente, en este caso, pues una revolución liberal formada por una coalición que añadía también a anarquistas y a otros partidos que derrocaron al zarismo. Lenin dijo que había que acabar con la autocracia zarista, que aquello no era suficiente en las 6 de abril. Y en octubre de 1917, en realidad noviembre, según el calendario ortodoxo, pues Lenin tomó el Palacio de Invierno, se proclamó pues, unos años después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los soviets eran consejos de obreros organizados por el partido bolchevique en una suerte de centralismo democrático. Entonces, eso supuso una rectificación del marxismo. Claro, el marxismo decimonónico de alguna manera había sido superado. Marx no había dicho cómo tendría que producirse el tránsito a la sociedad, del comunismo final. Dijo que el capitalismo se disolvería y el Estado se disolvería también, al contrario de lo que decían los anarquistas. Y entonces Marx había postulado que la revolución tendría lugar en alguno de los países capitalistas más desarrollados, principalmente Francia, o mejor dicho, Francia menos, Alemania e Inglaterra. Sucedió en Rusia, un país totalmente atrasado, donde el capitalismo pues, apenas era incipiente. Pero claro, a su vez, el triunfo en Rusia provocó que el comunismo adquiriese una perspectiva geopolítica, si se quiere, a la altura de un Estado continental, de un imperio. Y de hecho la Unión Soviética se convirtió en un imperio con vocación de universalidad, con capacidad para ordenar o dirigir a otros estados de su órbita, los países satélites, sobre todo durante la Guerra Fría, todos los países de Europa del Este y los que se fueron sumando después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría. Y evidentemente, pues bueno, pues el marxismo nunca perdió esa visión internacionalista. Bien es cierto, pues que como destacan algunos, que el marxismo no era totalmente anarquista, siempre defendió que el proletariado debía constituirse en clase nacional, o al menos eso dice Marx en el Manifiesto Comunista, y efectivamente las naciones son una plataforma necesaria para la revolución. Claro, para los marxistas, las naciones son sobre todo los estados nacionales burgueses, las naciones históricas en el fondo, que son pues el final
digamos, de la lucha por la construcción nacional. Y entonces lo que tienen que hacer los marxistas es adueñarse de esa plataforma, pero con vistas a su disolución, claro. Es decir, el fin último de los marxistas no es defender sus naciones propias, sus naciones históricas donde han nacido, sino utilizarlas como plataforma para la revolución. ¿Qué sucede cuando los marxistas no se pueden hacer con el poder? Pues lo que hacen es promover los tontos útiles, sobre todo separatistas, que debilitan al Estado burgués. De hecho, en España, pues José Díaz, aunque tiene discursos en defensa de la nación española, pues también tiene otros discursos defendiendo el derecho de autodeterminación de las nacionalidades contenidas en España, que son las naciones fraccionarias como el País Vasco o Cataluña. ¿Con qué fin? Pues bueno, al final realmente la nación no importa, es simplemente un postulado oportunista o funcional, según nos convenga, o según les convenga a los marxistas. Porque el objetivo es la disolución del Estado, por supuesto, del Estado nacional burgués. Evidentemente, como decimos, la idea de una revolución universal y de un proletariado internacional nunca desapareció del proyecto soviético. Claro, Lukács en Historia y Conciencia de Clase, pues dice lo que ya Lenin y los bolcheviques habían puesto en práctica, que la auténtica élite revolucionaria es el partido bolchevique, y sin embargo la ortodoxia soviética censuró esa obra, porque era tanto como afirmar, como si estuviéramos en la Edad Media y alguien afirmase que Dios no existía. Claro, decir en el contexto del socialismo real, del socialismo realmente existente, que el proletariado no existía como tal, sino que había una élite revolucionaria que lo representaba, pues era pues una especie de herejía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente, pues el proyecto de Lenin se convirtió en la Unión Soviética, Lenin fallece en 1924, Stalin toma el poder, se edifica el socialismo en un solo país, se ponen en marcha los planes quinquenales, la Unión Soviética aprovecha el contexto, la coyuntura de la crisis del capitalismo del 1929 y el comunismo se pone pues, a favorecer las contradicciones interimperialistas mediante la Internacional Comunista. Se forman en los años 30 los frentes populares, cuyos ejemplos más importantes se dan en Francia y en España. En Francia logran mantener el poder, en España toman el poder, toma el poder el Frente Popular, pero enseguida el riesgo de revolución produce el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. De hecho, pues la Unión Soviética participó en la guerra civil activamente, aunque de manera subrepticia, por ejemplo, enviando las brigadas internacionales y enviando apoyo logístico y de materiales. Claro, la idea de la Unión Soviética no era tanto convertir a España en un país satélite al otro lado de Europa, sino provocar que las potencias europeas se involucrasen en ella y la guerra europea inminente que se iba a producir por la beligerancia del nazismo y del fascismo comenzara en España. Al final, pues este tacticismo no resultó. La Unión Soviética pacta con los nazis en 1939. El pacto dura poco. Al final Hitler invade la Unión Soviética. La Unión Soviética se refuerza, se recupera y acaba derrotando a la Alemania nazi, aliada, bueno, la Unión Soviética aliada pues con países capitalistas para destruir el nazismo. Europa queda dividida en dos mitades, una mitad occidental capitalista, una mitad oriental socialista. Surgen, por ejemplo, las dos Alemanias. La República Federal de Alemania occidental, la República Democrática Alemana, que es socialista. Claro, democrática siguiendo el canon de las democracias populares comunistas, ¿no? Influidas por el bolchevismo. Una democracia donde siempre está al mando pues el Partido Socialista, por así decir. Muere Stalin, se defiende la idea de la coexistencia pacífica, de la emulación. Según Nikita Khrushchev, su sucesor, pues la emulación o la competencia entre capitalismo y socialismo llevará al triunfo de este último. Diversos países se van sumando pues, a la causa socialista soviética, pero la tendencia de la Unión Soviética es la disolución, es la debilitación hasta su disolución final en 1991. El comunismo final al final resultó que no era otra cosa que el final del comunismo, ¿no? Pues en quiasmo utilizado para la ocasión. Claro, ¿qué es lo que sucedió aquí?
Pues es obvio que hay una serie de fallas en el marxismo que es inevitable señalar, no podemos soslayarlas, como si la Unión Soviética no hubiese existido. Primero de todo, claro, el capital, que constituye seguramente la teoría más sólida sobre el capitalismo, al menos el capitalismo decimonónico, tiene una serie de fallas. Primero, claro, la idea del plusvalor pues es puramente metafísica. La esencia del hombre enajenada que reaparece al suprimir el capitalismo, pues no tuvo lugar. En la Unión Soviética se suprimió el beneficio, se suprimió la economía capitalista, se fundó una economía planificada y no desapareció pues la explotación del hombre por el hombre. Ni tampoco se alcanzó un modelo económico superior, todo lo contrario, pues que todo estuviera intervenido por el Estado provocaba al final que hubiera escasez de productos, puesto que es imposible planificarlo todo. Claro, tampoco los modos de producción señalados por Marx son las morfologías que explican las fases de la historia. De hecho, Marx no dijo que la historia se fasificase según los modos de producción. Claro, hay un modo de producción esclavista, modo de producción feudal y modo de producción capitalista, pero también hay un modo de producción asiático que no encaja en ninguna fase de la historia. Y claro, ¿dónde empieza el modo de producción feudal y dónde empieza el capitalista? Los historiadores marxistas se dedicaron a estudiar esto y a discutir pues, durante décadas. Pero claro, es que los modos de producción no son morfologías históricas. Es que realmente, claro, lo que no se dan cuenta los historiadores es que están utilizándose ideas filosóficas, algunas de un corte metafísico muy considerable, que no encajan con los hechos, ¿no? Es que no hay manera de hacer encaje de eso. Sí es cierto pues, que el materialismo histórico como método de estudio fue muy influyente no solo en la historia, sino incluso en antropología. Por ejemplo, bajo la versión del materialismo cultural de Marvin Harris. Pero es evidente que, las ideas del marxismo pues no pueden utilizarse como si fuera una fe o un credo, como algo insuperable. Como decía Sartre, el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Falso. Una filosofía es hija de su tiempo y aunque pertenezca a una tradición, llega un momento en el que es superada por la historia. Claro, como decía Eric Hobsbawm muy acertadamente en su historia del siglo XX, la Unión Soviética era la sociedad política más perfecta o más desarrollada según los cánones del finales del siglo XIX. Claro, la Unión Soviética desarrolló el capitalismo de manera planificada en el sentido de la producción. Ganaba a los países capitalistas. Pero es que los países capitalistas habían desarrollado una sociedad de consumo que permitía pues, un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. La Unión Soviética cayó en el estancamiento y llegó a su disolución. El comunismo final, como dijimos, no fue otra cosa que el final del comunismo, y caída la URSS, pues hace ya más de 30 años, aún percibimos pues como cercanos sus restos, ¿no? Pues realmente esos 30 años que han transcurrido desde la caída de la URSS son parte de nuestro presente, y la URSS como imperio universal, igual que el imperio de Alejandro, el imperio romano o el imperio español, pues sigue todavía presente en nuestros días. E incluso hoy día los sindicatos de clase, que fueron calificados por Marx en el Capital como fuerzas contrarrevolucionarias, porque no querían precisamente acabar con el capitalismo, sino lograr pequeños acuerdos empresa por empresa para beneficiar a los obreros, pues hoy todavía siguen creyendo que se puede vivir a costa del Estado, que todos podemos vivir a costa del Estado, ser funcionarios del Estado. Lógicamente, eso es imposible. Y aparte, claro, las políticas de pleno empleo acabarían destruyendo el propio sistema económico y además, claro, pleno empleo que se lograba en la URSS pues a costa de no rechazar un trabajo, aunque se ofrecieran muchos kilómetros de distancia del hogar del proletario. Con lo cual, pues tenemos aquí con sus luces y sus sombras, sus grandezas y sus miserias, a Marx y el marxismo.